¿Sabías que la neuralgia occipital es una inflamación o lesión en los nervios occipitales, que son los que se extienden hasta el cuero cabelludo desde la parte superior de la médula espinal, que provoca, entre otros síntomas, un fuerte dolor en la parte posterior de la cabeza o la base del cráneo y problemas o molestias visuales? Son varias las causas que pueden provocar estos problemas en los nervios occipitales, ya sea en el nervio occipital mayor o en el menor, aunque en la mayoría de los casos podría considerarse un traumatismo que haya afectado al nervio occipital, también una tensión en el ligamento nucal, el cuello o los músculos del mismo, el endurecimiento de los tejidos adiposos o de los músculos de la parte posterior de la cabeza, lesiones crónicas por malas posturas continuados, como mantener durante mucho tiempo el cuello extendido. Pero tenemos más información en nuestra siguiente entrevista. Jacqueline Cáceres, Acción 10 en la mañana. Gracias, Jacqueline. Y efectivamente estaremos abordando este tema con la doctora Hazel Smith Hernández. Ella es médico general y también anestesista, y medicina alternativa es parte de sus especialidades. Estaremos abordando hoy el tema sobre la neuralgia occipital, pero vamos a aprender un poquito también a veces cómo le llamamos aparte de nuestro cuerpo, a veces en la cabeza, en la nuca, el cerebro, pero ella nos va a dar más recomendaciones y cómo evitar esto si se puede. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos hoy. Buenos días. Agradeciéndole como siempre y como todos los días de mi vida, a Dios por un día más de vida que nos da, y agradeciéndoles a ustedes el espacio que me conceden. Siempre que yo abordo un tema es porque ha sido de bastante recurrencia la consulta por dolor. Entonces la mayoría de las veces el paciente recurre al doctor cuando tiene dolor, un dolor que probablemente lo viene cargando desde hace mucho tiempo, pero se ha estado automedicando. Entonces, pero cuando llega cierto momento en que ya no aguanta la gastritis, ya el hígado hizo hígado graso por fármaco, o ya hizo una úlcera gastroduodenal de tantos fármacos que consume, recetados por la vecina, por el primo, por cualquiera. Entonces ya cuando llega a la consulta y le preguntamos al paciente, por ejemplo, en mi caso, al hacer la historia clínica, se le pregunta al paciente desde hace cuánto tiempo tiene el dolor. Tóquese con la mano a dónde le duele el dolor. El dolor es aquí, doctora. Me duele el cuello, me duele la nuca. Cuando me acuesto hacia atrás, siento un dolor como ardor con sensación pulsátil, y siento como que hay unas descargas eléctricas. Entonces, esas son la sintomatología que el paciente refiere cuando presenta una neuralgia de Arnold. Neuralgia es dolor en los nervios. Son dos nervios que ascienden por la parte posterior del cuello. Se pueden tocar con el dedo porque están localizados en la protuberancia mastoidea detrás del oído. Entonces, fácilmente son palpables porque tiene una parte profunda que es la motora, que es la que inerva los músculos más profundos, y la parte sensitiva, que es la dolorosa, la que el paciente refiere, que cuando se toca el cráneo le duele, le arde, siente como que le cayó agua caliente, o como que en esa área de la mitad de la cabeza le siente como descargas eléctricas. Entonces estamos hablando de una neuralgia de Arnold u occipital. Se hace el diagnóstico diferencial con la migraña, porque mucha gente dice que es migraña, porque la migraña es verdad que duele la mitad de la cara, pero tiene diferencia. La migraña puede ser producida por ciertos alimentos que consume el paciente, como el chocolate, la cafeína o algunos embutidos o enlatados. Sí. La neuralgia de Arnold es producida por una mala postura, puede ser producida por el uso excesivo de estar con el cuello hacia abajo con el celular, o cuando realizamos esta postura así, mucha gente está trabajando y está haciendo esto y se está dañando el nervio. O cuando el paciente tiene una enfermedad crónica de base como es la diabetes, entonces hay una neuropatía. Entonces, cuando los pacientes tienen ya una patología en sí crónica como hipertensión, diabetes, esta enfermedad como que pasa desapercibida. Tenemos una llamada en espera. Muy buenos días. Okay. Adelante. Sí, aló, buenos días. Sí, aló. Sí, buenos días. ¿Le estamos escuchando? Con gusto. Sí, quería hacerle una pregunta a la doctora. Sí.
Fíjese que hace yo como unos 5 años trabajaba en un hotel. Yo me caí en la escalera y me golpeé en la parte izquierda de atrás de la cabeza. De ahí me ha quedado un dolor a esa parte del cuello, me duele el ojo y la parte izquierda de la cabeza. A veces hasta me da como dolor de oído. Ok. Fue al médico, le realizaron una radiografía, le mandaron tratamiento. No, solo me mandaron analgésicos, pero el día de ayer siempre me duele y el ojo siempre me lo siento como el décimo seco y la parte siempre izquierda es un dolor intenso y he bebido pastillas hasta como para la migraña, pero no me hacen nada. Ya. Puede dejar los datos a lo interno para que me llame, darle el día y la hora para que asista a la consulta, porque si tiene 5 años de estar con este padecimiento y no le dieron seguimiento en el hospital, porque esta es una atención primaria en salud, necesitaba dársele seguimiento porque las repercusiones posteriores pues son estas, que el paciente queda con un dolor crónico y que a veces es incapacitante, porque a veces el paciente refiere que tiene problemas de acúfeno, o sea, pierde la audición, a veces tiene problemas en el ojo, oculares, como dijo bien ella, puede haber resequedad ocular o puede haber que cuando el paciente se agacha siente como que el ojo se le va a salir. Sí. Entonces, la sintomatología es bien florida, por eso es importante para mí realizar al paciente el examen físico, es acostarlo boca abajo y empezar a palpar los músculos de la espalda, desde la zona dorsal hasta la zona cervical. ¿Por qué? Porque al palpar nosotros vamos viendo que hay una tensión muscular. La tensión muscular es generada por el estrés, generada por cargar objetos pesados, generados por una mala postura. Estar mucho tiempo en una misma postura genera una contractura muscular, entonces eso puede generar el dolor crónico en el paciente. Se dice que es crónico cuando el paciente tiene ya más de 6 semanas de estar con el dolor, que no resuelve con ningún analgésico ni con ningún antiinflamatorio. Cómo no. Tenemos otra llamadita. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Sí, muy buenos días. Sí, adelante. Le quería hacer una consulta a la doctora. Sí. Que si el dolor que uno siente en la parte trasera de los ojos está relacionado a la neuralgia. Sí, el retroocular, sí. ¿Usted está teniendo ese padecimiento, señora? Sí, pero salteado, no diario, no siempre. Y los médicos realmente no atienden esto en las clínicas normales. Ok, déjenos sus datos completos y el número de teléfono. ¿Usted podría asistir a una consulta con la doctora? Si no es muy largo. ¿Cómo? Si no es muy largo, porque eso es de larguito. ¿De dónde nos llama usted? De Tipitapa. Oh, de Tipitapa. Bueno, es aquí en Managua. Es aquí si en usted Managua. desea, usted nos dice. Si usted está consciente de venir. Nada más, voy a escucharla por la Sí, tele. si el dolor Gracias. retroocular sí puede ser producto de una neuralgia porque el nervio asciende y el dolor se puede expander hacia la parte frontal y hacia la parte central de la cabeza. Entonces, en la parte ocular sí puede generar dolor, pero yo le digo a la señora de que cuando uno siente que algo no está normal, o sea que si llamó es porque le llamó la atención el tema, porque seguramente está sintiendo esta sintomatología. Entonces no es de automedicarse, sino que de ir a buscar lo que está produciendo ese signo o ese síntoma en usted, porque lo importante no es solamente tratar los síntomas y los signos, lo importante es irnos a la origen del problema para poder ayudar a que el paciente pueda superar este problema, pero no solamente estar tratando la sintomatología. Si nosotros nos vamos al origen del problema e infiltramos los puntos de la neuralgia, entonces nosotros podemos ayudar al paciente, podemos ayudar a resolverlo. ¿Qué predisposiciones hay en este tema, doctora? Bueno, las predisposiciones son pacientes que tengan artrosis, por ejemplo, cuando hay desgaste articular de las vértebras cervicales, cuando estas van perdiendo espacio entre una y otra, hay una compresión radicular y esa compresión radicular puede ir ascendiendo hasta llegar a la compresión radicular del occipital. El occipital hay uno grande y uno chico, tiene 2 ramas, el mismo nervio, son dos nervios, ambos tienen 2 ramas, una rama menor y la rama mayor, entonces es bien complejo. Otra cosa es la gente que fuma, que tiene tabaquismo, son personas que tienen problemas de circulación.
Si no llega suficiente circulación a esa área, entonces el paciente siente dolor de cabeza, mareo, náuseas, sensación de que se va a desmayar. ¿Por qué? Porque hay una contractura muscular que está generando una compresión radicular que no permite que la circulación rica en oxígeno llegue al cerebro, y entonces el paciente empieza a sentir esa sintomatología y cree que le va a dar un accidente cerebrovascular o cree que tiene un tumor en la cabeza. Entonces ahí es cuando empiezan ya a buscar el tratamiento y a buscar la consulta con el médico. Abordemos del tratamiento, doctora, porque ya tenemos todo lo que es las causas, los signos, alguna de las sintomatologías incluso que tiende a confundirse con otras enfermedades, ¿no? Sí. Pero el tratamiento allá en su clínica, hablemos un poquito de El tratamiento, bueno, primero hay que relajar el músculo. Se relaja el músculo con acupuntura y calor local. En este caso no se recomienda frío. A veces colocan vasodilatador, vasoconstrictor, frío, calor. Y lo que hace es cansar el músculo porque lo expande y lo comprime. Y en este caso el músculo está comprimido, hay una tracción o una compresión. Entonces lo que se realiza es calor local con acupuntura y posterior se hacen inyecciones en los dos puntos. Uno se puede tocar perfectamente con el dedo la base del proceso mastoide, donde está el dolor, ahí es donde está el nervio. Entonces ahí nosotros infiltramos terapia neural, que esa le va a ayudar a disminuir el dolor entre 2 y 3 días, y si el paciente se hace las sesiones más seguidas, el dolor puede desaparecer por completo, siempre y cuando el paciente pues sea disciplinado, vaya a las consultas, vaya a hacerse las terapias que necesita y tome el medicamento que se le envía a la casa, porque no solamente lo que nosotros damos en el consultorio, sino que en su casa él también tiene que consumir fármacos que se le envían, que no necesariamente tienen que ser químicos, se pueden mandar perfectamente fitofármacos. ¿Cómo no? Doctora, recomendaciones también para los pacientes. A veces refieren, yo le decía, hay algún tipo de diagnóstico que se confunden cuando hay padecimiento de la vista, por ejemplo, hay agudeza visual, cuando hay algún otro problema en lo que es la parte del cerebro, por ejemplo, tumores o algo en relación a esto, y cuando hay exceso también de estrés, ¿eso podría predisponer a esto? Y también recomendaciones. Doctora. Claro que sí, el estrés es el mal que nos viene a nosotros a llegar a un punto de que el cuerpo colapsa, y generalmente el estrés lo cargamos en las espaldas. Y entonces yo por eso siempre les digo a mis pacientes que todos andamos como el Atlas, cargando el mundo a nuestras espaldas. Y eso lo que produce es una compresión del nervio, del músculo trapecio, que es un músculo grande de la espalda, y puede generar dolor en los ojos, puede generar un dolor de cabeza que el paciente a veces me dice, si tiene la condición, si tiene la capacidad, se hace una resonancia magnética o se hace una tomografía de cerebro para ver si es que no tiene un tumor que le está ocasionando una compresión, pero cuando hay un tumor el paciente va perdiendo la vista paulatinamente, se desmaya de pronto o puede convulsionar. Entonces por eso se le pregunta al paciente si ha tenido esos episodios. Si me dice que no, entonces no hay peligro de que pueda existir un tumor a nivel del cerebro. Dentro de las recomendaciones es que no se automediquen. Lo segundo es que dejen de, los que son fumadores, hay un momento en que el cuerpo disminuye la circulación por la cantidad de toxinas en el cuerpo por la nicotina. Y también aquellos pacientes que sean diabéticos, no se dejen de tomar su medicamento, porque cuando hay glucotoxicidad, es decir, exceso de glucosa en la sangre porque no se están tomando el tratamiento, entonces eso genera neuropatías que a la larga terminan en neuralgias como esta. Ok, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre tenemos las promociones allá en su clínica. Sí, siempre tenemos el proyecto de afiliación para aquellos pacientes que son de escasos recursos y con enfermedades crónicas, con el objetivo de que se hagan las 6 completas sesiones que se tienen que realizar mínimo, y pues se la puedan realizar a bajo costo, y así hacemos el tratamiento completo y no se van a la mitad. Cómo no, doctora, muchísimas gracias. A aquellas personas que nos están sintonizando y que tienen su consulta, por favor, llame a la doctora Hazel Smith Hernández para la consulta. No la pierda, por favor, porque si no también le ha quitado esa posibilidad a otras personas que no se hicieron acreedoras de su consulta. Vámonos de inmediato con Michelle Polanco, que tiene más información a través de Acción 10 en la mañana.